¿Cómo hago una entrevista de trabajo? ¿Qué tengo que hacer? No tengo la más remota idea o quiero mejorar mis entrevistas de trabajo. Aquí te voy a explicar el paso a paso, según el libro y según mis 14 años de experiencia, qué es lo que he ido haciendo para que mis entrevistas de trabajo sean más rápidas, más eficientes y obtenga toda la información que estoy buscando de mis candidatos. Así que, sin más, comenzamos. El proceso de una entrevista de trabajo nos lleva a entender que hay una técnica y que, como acabo de decir, hay un proceso según el libro y según los manuales. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo personalmente te voy a platicar de esta, que es este proceso que estás viendo aquí, en donde hay que recibir al candidato, hay que pedir datos generales, experiencias laborales, análisis psicológico, conocimientos adicionales, propuesta económica y datos, dudas del candidato. Lo primero que hay que entender es que este proceso lo puedes hacer como tú quieras. Yo te lo sugiero si es que estás aprendiendo o quieres perfeccionarlas, que lo tengas siempre a la mano. También podrás tener una lista de preguntas que aquí en la cajita de la descripción te dejo una lista de preguntas que yo te sugiero para cada área diferente. Si bien las podrás personalizar, creo que te podrán dar una buena idea de cómo mejorar tus preguntas y qué preguntas hacer en tus entrevistas de trabajo. Entonces vámonos a lo principal. Hay que recibir al candidato. Normalmente pueden suceder dos cosas. Una, que el candidato vaya pasando por diferentes filtros en la empresa y lo reciba una recepcionista, lo sienten y le digan enseguida viene la persona que te va a atender, o que lo recibas tú directamente. Entonces, en este primer proceso incluso puede que esta persona ya te esté esperando en donde lo vas a entrevistar. Puede ser que ya esté sentado en la sala de juntas o en la oficina donde lo vas a entrevistar y tú llegues. Ahí tendrás que tú recibir al candidato muchísimo más rápido, pero el proceso de recepción del candidato es desde que llega a la entrevista, desde que llega a la empresa, desde que se registra, desde que llega con la recepcionista y le pregunta este tipo de cosas. Entonces ahí te pido que le pidas a las personas que están involucradas que sean amables, que lo reciban y que también vayan analizando algunas cositas del candidato para que también lo puedas ir precalificando. Conozco algunas empresas que si el candidato no es amable con el guardia de seguridad, va para atrás. Le dicen, ¿sabes qué? No te podemos atender, el reclutador tuvo una emergencia y el candidato está descartado, porque para ellos es muy importante que se traten bien entre todos. Así que si tienes oportunidad de hacer este tipo de cosas, podrás hacer tu filtro desde el principio ahí. Entonces hay que recibir al candidato bien. Si tú eres el que lo recibe, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Fernando Rizzo, vienes a la entrevista de X cantidad, de X vacante, bla, 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 pasa. Hay que llegar a un lugar en que es donde lo vas a entrevistar. Y los primeros datos que yo te sugiero que sean los que comienzas a preguntarle sean los datos generales. ¿Por qué los datos generales? Porque estos datos sí o sí lo sabe. Estos datos sí o sí tiene el conocimiento, sí o sí no se va a equivocar, sí o sí sabe cuál es su dirección, sí o sí su nombre, su edad, su teléfono, nivel de estudios, en qué colonia vive. Todo este tipo de cosas son muy importantes que se las preguntes primero para que él también vaya adquiriendo esta confianza y tú también vayas verificando que la información que tienes en el currículum es correcta. Después viene las experiencias laborales. La transición de los datos generales a las experiencias laborales puede ser muy sutil, en donde, me platicas que vives en tal colonia, entonces, a ver, platícame un poquito sobre tus anteriores empleos, ¿no? Oye, mira, aquí en tu currículum veo tal situación. O, ya que terminaste así de tajo con la información de los datos generales, de lleno te vas, platícame tu último empleo. Oye, trabajaste en la empresa X de tal a tal año, platícame, ¿qué hacías? La experiencia laboral es de las partes más importantes de tu entrevista de trabajo, porque en este punto, lo que tú vas a investigar es, primero, qué tanta verdad o qué tanta mentira hay en su currículum, y segundo, qué tanto sabe de lo que tú necesitas o qué tanto ha hecho de lo que tú necesitas que sepa o que tenga de experiencia para la vacante que tú estás reclutando. Aquí hay preguntas súper importantes que debes de saber elaborar, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Una pregunta abierta nos va a permitir que el candidato hable. Que hable y podrás ahondar más aún temas si es que tú tienes dudas. Por ejemplo, una pregunta abierta sería, platícame, ¿qué hacías en Resources? Platicas aquí que pones capacitación. ¿Me puedes platicar un poquito sobre qué hacías de capacitación? Esta pregunta lo que está haciendo es que él te narre información y que él te platique qué era lo que hacía, cómo lo hacía, todo este tipo de situaciones en donde el candidato te va a dar mucha información. Oye, me gustaría que me platicaras un poquito más o te gustaría saber un poquito más, porque todos de repente tenemos dudas como reclutadores y nuestro trabajo es no tener dudas. Así que, oye, a ver, platícame, sí, me dices que dabas capacitación. ¿Me podrías poner un ejemplo de una capacitación que diste? Ah, ya te platico, no, pues sí, fíjate que fui a la empresa tal,
era una empresa que vendía mobiliario y les di una capacitación, así. Si tienes todavía dudas, si quieres saber un poquito más, oye, a ver si platícame, pero ¿qué temas viste en la capacitación? ¿Qué temas impartiste en esta capacitación? Ah, pues fíjate que era para recursos humanos, entrevistas, bla, bla. Y si tienes dudas, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esto es lo que nos permite las preguntas abiertas, que siempre tengamos mucha información y que podamos irnos como acotando hasta llegar a la información que estamos buscando. Si tienes duda, pregunta. Si tienes que volver a preguntar, vuelve a preguntar. Ahí es en donde empiezan también las estrategias de diferentes maneras, hacer diferentes preguntas para ver si el candidato no te está mintiendo. Tú como reclutador debes de tener estabilidad y también hay que tener como las preguntas elaboradas o más o menos en la mente qué es lo que quieres saber para que puedas obtener esta información. Si eres un reclutador nuevo, no te preocupes. Aquí abajo hay una lista de preguntas que podrás descargar. Así que las irás haciendo a tu manera y las irás perfeccionando. Créeme que después de 14 años de experiencia como reclutador, no pregunto ni siquiera ni de broma lo mismo que preguntaba hace 14 años o de la misma manera. Descubrí también que las preguntas cerradas son muy buenas. Oye, ¿trabajaste en Resources de febrero del 2014 a febrero del 2020? La respuesta que estoy buscando es sí o no. Si el candidato te dice sí, y fíjate que un excelente momento para interrumpir a las personas de tajo y que no te veas mal es cuando hace una pausa para respirar. Ahí es en donde tú, ok, perfecto, muchas gracias. Y ya te vas a la siguiente pregunta, En este punto, las experiencias laborales, pregunta todo lo que quieras, todo lo que necesites saber, todo lo que te gustaría saber y todo lo que para ti es importante saber del candidato, ya que estás en un momento muy importante en la entrevista. ¿Cómo manejas los nervios? Primero, tú tienes que estar súper seguro. Si estás nervioso, para eso te servirá tener esta guía que te estoy dando de preguntas y se vale que las vayas palomeando y se vale que las vayas marcando como positivas de ya le pregunté. No hay ningún problema. Puedes incluso hasta tomar tus notas, podrás incluso hasta ir apuntando en tu computadora o ir apuntándolas en tu currículum, en el currículum del candidato. Yo normalmente cuando tengo el documento es lo que hago. Si hago entrevistas virtuales, lo hago en un formulario de Google Forms, voy haciendo las preguntas y ahí me va llevando todo el orden de lo que necesito saber. Ya que no tienes dudas sobre sus experiencias laborales, te vas a ir al análisis psicológico. El análisis psicológico es muy importante que entendamos que como reclutadores no solamente medimos una situación de conocimientos. ¿A qué me refiero con análisis psicológico? Muchos psicólogos tienen la habilidad de estar en recursos humanos porque saben analizar personas. Es muy importante que lo sepamos. Pero cualquier persona puede hacer un rápido análisis psicológico y esto es lo que nos dice el manual. Aquí hay un análisis psicológico. La persona es segura, la persona no nos mintió, veo que su perfil y su personalidad podrá embonar con la de mi equipo. Noto que es una persona segura, noto que es una persona que sabe comunicar. O sea, también hay que tener un poquito de análisis de rapport. Rapport es este mensaje que te da la persona. Aquí abajo también te dejo el significado por si tienes dudas y lo podrás buscar en Google también o en internet. Pero es como información que te da, como feedback que tú recibes de la persona, es este rapport. Y también tú le das un rapport a todas las personas. Entonces, lo importante es que tú tengas toda esta información y es aquí en este análisis psicológico, ¿no? Te vas a preguntar, por ejemplo, parte de las preguntas que te dan respuestas sobre análisis psicológicos es, oye, ¿cómo manejaste la última vez que tuviste un conflicto con alguno de tus compañeros? Oye, cuando tu jefe anterior te pedía algo súper importante y faltaban 5 minutos para que te fueras, ¿cómo reaccionabas? ¿Qué sentías? Todo este tipo de cosas. Porque como reclutador tienes que analizar muchos factores de un candidato, no solamente si tiene los conocimientos, se va a integrar bien a los equipos de trabajo, es una persona que consideras que encaja de manera correcta y que no va a generar más caos, o es esta persona que estás buscando de choque para que rompa los equipos de trabajo, porque como reclutadores tenemos que saber exactamente qué estamos buscando. Por eso es muy importante tener una descripción de puestos. En la etiqueta de aquí te dejo cómo hacerlas, pero lo más importante de todo es que entendamos qué estamos buscando y con este análisis de las experiencias laborales y con ese análisis del rapport o el análisis psicológico que estamos haciendo del candidato, sabremos identificar si es la persona que estamos buscando o no. Después, en esta parte de las entrevistas, vienen comentarios adicionales. Yo siempre les digo a los candidatos, ya que yo pregunté todo lo que tenías que preguntar o todo lo que quería preguntar, siempre les digo a los candidatos, oye, ¿hay algo que te gustaría agregar, que consideras importante, que yo deba de saber como reclutador y que no tuviste oportunidad de decirme en las preguntas que te hice? Esto siempre lo hago porque aquí me alimentan con cosas súper valiosas, porque ellos me dicen cosas que para ellos es importante. Bueno, ellos o ellas, los candidatos o las candidatas, me dicen cosas que para ellos son muy importantes. Ejemplo, si yo voy a una entrevista de recursos humanos, yo, por
ejemplo, ahí pondría como acotación y te lo pongo como algo rápido, ¿no? Fíjate que actualmente estoy tomando un diplomado de locución y me encantaría también no solamente reclutar, sino dar capacitación. Ahí yo voy a decir algo que es valioso para mí, que probablemente no tiene que ver tanto con la vacante, pero que considero súper importante. Abre siempre este canal de comunicación y siempre haz que el candidato se sienta en confianza durante todo el proceso previo para que te diga este tipo de cosas. Ahí muchos candidatos te dicen cosas que son las red flags para tu vacante o que son situaciones en donde dices, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no lo debería de tener o esto no quiero que lo tenga. Entonces, gracias a ese tipo de comentarios también podrás descartar personas. Ya en penúltimo lugar, dice propuesta económica, pero aquí tú vas a hablar de las generalidades de la vacante. Horario, lugar de trabajo, cuánto vas a pagar, qué actividades se van a realizar, cuál es tu proceso de reclutamiento y selección, para que el candidato no tenga dudas. Confírmalo siempre. Un consejo súper importante es, como reclutador, tu trabajo es no tener ningún cabo suelto o tener los menos posibles. Así que si tú le dices al candidato, oye, mira, te recuerdo que el horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Te recuerdo que las actividades son tas y se las vuelves a narrar. Te recuerdo que lo que estamos ofreciendo de sueldo es tanto. Así que ahí es en donde tú como reclutador confirmas la información con el candidato y también te das cuenta si el candidato tenía otro tipo de ideas o si el candidato está confundiendo las posiciones o qué tanto le llama la atención el sueldo, porque le vas a ver el gesto. Entonces ahí tú también vas analizando este tipo de situaciones. Y por último, en una entrevista de trabajo, yo siempre también abro el foro o la situación para decirle, ¿tienes alguna duda? ¿Te gustaría preguntarme algo? Te vas con toda la información y le hago un par de preguntas sobre la situación. Oye, a ver, confírmame el horario, ¿tienes alguna duda? A ver, las actividades, oye, a ver esto, oye, a ver el otro, y vuelvo como a confirmar. Y si es un candidato que me llamó muchísimo la atención, ahí le vuelvo a decir, oye, el proceso es tal y te voy a marcar en tanto tiempo, o tenme paciencia, mira, fíjate que estamos en este proceso y el proceso es lo que sigue. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te vas tranquilo? ¿Te vas en paz? Y en estos dos últimos niveles de la entrevista, le puedes decir al candidato, sabes que estoy muy interesado en ti, oye, ¿tienes alguna otra propuesta? Oye, ¿cómo está el asunto? Platícame. Si es un candidato que no quieres perder, tú también debes de tener información. Yo siempre, cuando tengo candidatos que son para mí muy importantes, les digo, oye, ¿cuántos procesos más tienes? ¿Qué otro tipo de ofertas tienes? ¿En qué posición colocas mi vacante en tu interés? Porque a lo mejor ahí él me dice, ¿sabes qué? Es que tengo otras dos y la verdad es que tengo otra que me interesa mucho, tengo otra que me paga 20. Ah, oye, ¿y te haría decidir el sueldo? ¿Te haría decidir la distancia? ¿Por qué razón te decidirías a trabajar conmigo y no con ellos? Entonces ahí tendrás muchísima información y estas dudas de los candidatos, créeme que te serán bastante útiles para tú también en tus futuras entrevistas ir agregando toda esta información. Te acabo de hacer un video súper rápido sobre las entrevistas de trabajo porque es muy grande este tema y recuerdo cuando estaba en la universidad me costó pues bastantes semanas el ver las entrevistas de trabajo y el hacer. ¿Cuáles son los consejos que te dé después de 14 años de entrevistar? Son los siguientes. Número 1, siempre te van a dar miedo las primeras entrevistas. No importa, ve con una lista de preguntas, que es la que te digo que está aquí abajo en la descripción, que podrás agregar o quitar las que te parezcan. Y si no, pregúntale a la inteligencia artificial que te ayude a hacer una entrevista de trabajo. Preguntas básicas para una entrevista de trabajo. Ya si estás en otro nivel, mete el currículum de la persona y dile, oye, tengo este currículum y tengo esta vacante, ¿qué preguntas le debo de hacer? Sugiéreme y te dará un script de preguntas. Siempre ten un orden, pero te va a dar pena, te va a dar miedo, te va a dar preocupación, sí, pero tú siempre seguro, tú siempre debes de mantenerte firme porque es la cara de la empresa que estás dando. Entonces eso es súper, súper importante. ¿Qué te da seguridad? La práctica, tener bien elaboradas las preguntas, haber leído bien el currículum y saber qué estás buscando. Si haces entrevistas por videollamada, te sugiero también que tengas un formulario. Luego te haré un video explicándote cómo hice yo mi formulario, que hagas un formulario en donde tengas todas las preguntas bien organizadas y esto hará que aparte siempre lo tengas como un buen proceso. Yo siempre empiezo por las generales, luego siempre empiezo por el tema luego me voy por las experiencias laborales, luego me voy por el tipo de análisis psicológico y todo lo que te acabo de explicar. ¿Cómo hago preguntas complicadas? Hay preguntas que socialmente hoy son súper complicadas, pero que son súper, súper importantes que las sepas. Por ejemplo, ¿estás soltero o estás casado o soltera o casada? No estoy preguntándote esto porque me interese tu estatus social, tu estatus civil, o si es importante que yo lo sepa o que quiero puros solteros o que quiero puros casados. ¿Habrá empresas que tengan políticas? A mí la verdad es que eso no me debe interesar. Pero es importante también saber, no, pues estoy soltera, oye, o soltero, ¿y cómo vienen tus planes a futuro? ¿Qué quieres hacer en un futuro? No,
no, pues fíjate que me quiero casar, o fíjate que quiero viajar, o fíjate que ese tipo de situaciones. Y ahí tú vas teniendo como pinceladas de qué tan formal, qué tan seria, qué tan duradera va a ser la persona que va a trabajar contigo. No porque le estés discriminando. Ahora, yo entrevisto a un alto porcentaje de mujeres y siempre les hago la siguiente pregunta. ¿Tienes hijos? Y mucha gente me ha criticado esta pregunta porque dicen, ¿cómo es que le preguntas si tiene hijos? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho por la siguiente pregunta. ¿Quién los cuida mientras trabajas? ¿A quién le hablan si hay una emergencia? ¿Qué va a pasar? Porque si está trabajando contigo, no tiene a nadie que le hablen y a su hijo le pasa algo en la escuela, simplemente un accidente como a cualquiera nos pasó, que se cayó, que se enfermó o cualquier cosa, a la que le van a hablar es a la mamá. Entonces, si no hay nadie que los cuide, ella va a tener que correr a cuidar a sus hijos. Entendible es. Nada, es más, es lo correcto. Yo como empresa tengo la flexibilidad de aceptar esto. Si lo acepto o no lo acepto, es otro cantar, pero yo tengo que tener la información de este tipo de situaciones. Oye, ¿tienes crédito del Infonavit? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque pues también es importante que yo como empresa sepa cómo están estas cosas. No son preguntas discriminatorias. En algún momento yo trabajé o tuve de cliente a una empresa que vendía productos químicos y también te daba el servicio de fumigación para empresas, industrias y hogares. Y dentro de esta empresa no pueden trabajar mujeres embarazadas por lo riesgoso de los químicos, porque hay mucho producto químico que es súper peligroso que entra en contacto con una mujer embarazada. Entonces, pues le tenía que preguntar, oye, ¿estás embarazada? Porque mira, en esta empresa hay químicos que pueden ser dañinos para ti. Yo te estoy tratando de proteger, no te estoy tratando de discriminar. Entonces hay que entender que el reclutador hace preguntas complicadas como estas, que socialmente hoy en día están súper complicadas, pero que normalmente lo hacemos, o que el deber ser de hacer estas preguntas es cuidar y velar la seguridad y salud de las personas que estamos contratando. Otro punto muy importante que yo siempre cuido es la distancia. La distancia, ¿por qué la distancia? ¿A ti te gustaría hacer 2 horas para ir a tu trabajo? ¿Estarías dispuesto a ir 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a tu trabajo? ¿En cuánto tiempo te vas a cansar? Porque imaginémonos, entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales a las 7 de la noche. Un horario muy normal en México. ¿Estarías dispuesto a estar 4 horas de las 24 que tiene el día en el trayecto? Al principio van a decir que sí, porque están desesperadísimos por trabajar, pero cuando tengan un mes se van a dar cuenta que salen que tienen que salir a las 7 de la mañana de su casa y que van a llegar a las 9 de la noche. Esto significa que van a estar 14 horas fuera, solamente trabajando. ¿A qué hora van a tener vida social, familiar, todo este tipo de cosas, actividades personales? Pero lo más importante, solamente se va a despertar para meterse a bañar a las 6 de la mañana, para salir a las 7 de la mañana pensando que se tarda 1 hora en prepararse para ir a trabajar. Sale a las 7 de la mañana, llega a las 9 de la mañana a trabajar a su trabajo, no hay ningún problema, se avienta su jornada laboral y llega a su casa a las 9 de la noche. ¿Qué va a hacer a las 9 de la noche? Pues meterse a bañar, probablemente cenar o ver un ratito la televisión, cualquier cosita y dormir y vámonos al día siguiente a trabajar. Por eso la gente se cansa, por ese tipo de rutinas. Entonces hay que procurar también dar salario emocional a las personas. Y aquí en la entrevista de trabajo es en donde nosotros nos damos cuenta qué tanto podemos alimentar esto en los colaboradores o qué tan bueno es nuestro empleo para los colaboradores. Te repito, en la cajita está en la lista de preguntas que te serán súper útiles para hacerlas a tus nuevos candidatos o a los candidatos que te vayas enfrentando. Es normal tener miedo, es normal que tú tengas tu propia técnica, pero es súper importante que conozcas esta información para que tú estructures tu entrevista como tú quieras. Antes de concluir, te quiero decir que hay entrevistas libres, entrevistas por competencias, entrevistas estructuradas. Yo te sugiero que comiences con una entrevista estructurada porque siempre va a llevar el mismo orden, ¿sabes? Siempre le vas a preguntar a las personas mínimo estas cosas de manera rápida. ¿Qué es una entrevista por competencias? Es un manual en donde yo voy poniendo las competencias que deben de tener las personas y que yo digo extrovertido 1, 2, 3, 4, 5, 10, buena comunicación 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10 o del 1 al 5, el como sea, habilidad de comunicación, manejo de Excel, esto, habilidades y conocimiento. En el proceso de la entrevista yo voy marcando las habilidades que tiene y luego le hago exámenes de conocimiento y voy marcando. Cuando se hace por competencias, yo voy a contratar a la persona que mejores competencias tuvo. A mí no me gusta porque en muchas ocasiones existe un sesgo de selección porque podré tener al mejor candidato en papel, en la selección, pero no se va a integrar de la manera correcta. Y podré tener a lo mejor un par de candidatos que no son un 10 como este candidato y son un 7 o un 8, pero que los puedo desarrollar y que eso es también una parte del salario emocional. A Fernando Rizzo le gustan más las entrevistas libres a esta altura del partido porque después de 14 años, pues ya hay muchas cosas que voy sabiendo hacer súper rápido y que ya voy haciendo sin estructura y que ya incluso mi estrategia es llevar a la gente en diferentes momentos, en diferentes lugares para
pues obtener la información y agarrarlos en curva y poder de esta manera obtener la información que yo estoy buscando. Entonces, espero que esto te sea súper útil. Voy a seguir haciendo contenido de este también para reclutadores. Ya ahondaré un poco más con el tipo de preguntas, ya ahondaré más con el tipo de cosas. Te repito, aquí en la descripción hay una lista de preguntas. También comparte este video a quien sepas que está por empezar a reclutar, que no tiene tanta experiencia y que le será de gran utilidad, estoy seguro, porque a mí me hubiera gustado mucho que me explicaran esto que te acabo de explicar. Así que no me queda más que también pedirte que te suscribas al canal, que me sigas y que también hay contenido en mis otras redes sociales, y también decirte, como siempre cuando me despido de estos videos, que nos vemos y nos escuchamos en próximos videos. También hay que estar pendiente del podcast, también voy a subir un poquito de información sobre esto, y pues si tienes alguna duda o algo que decirme, déjalo en los comentarios, también es súper importante para mí. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.